dar para dejar. El día que me vaya, me voy con lo que me vaya y dejo otra cosa. Entonces quiero disfrutarla. Digo, conozco mucha gente que se ha muerto con los canutos en los ladrillos, o abajo del colchón, o en el banco, y no disfrutó nada. Y en ese sentido digo, no me va. Rodrigo, querido, qué lindo tenerte acá. La verdad que tu vida es podría ser perfectamente una ficción. Sí, justo, y todo lo más divertido que a veces no se sabe de la vida de uno, que no hay por qué saberlo. No. Pero podría escribir, en algún momento voy a escribir, pero no sé si un libro autobiográfico que lo va a comprar. No, bueno, pero son varias historias. A ver, naciste en Montevideo, tu vida también una pata tenés en Brasil, Argentina. ¿Cómo conviven esos tres mundos? Y a través de la familia, muy arraigados los tres, con cosas entrañables los tres. Mi vida, evidentemente, sucedió en Argentina, digo, mi profesión, mi carrera, mis vínculos están acá. Yo me siento muy porteño, vivo acá hace 40 años. Pero bueno, tengo a mi papá en Brasil, y tengo hermanos y tengo sobrinos, ese es un lugar que vuelvo siempre, es un lugar con el que me reconcilié, en el sentido que cuando yo era chico padecía mucho las idas a Brasil, porque estaban vinculadas siempre a cuestiones de llevarme y traerme con los trotamundos hippies que me criaron, que fueron mis viejos. Entonces yo le tenía bronca a ese lugar. Y ahora me reconcilié de grande. ¿A qué edad? Y no hace mucho, no hace mucho, hace pocos años. Es porque Florianópolis, que es exactamente un lugar tan turístico al que la gente va tanto, hace 40 años era un páramo. Sí. Yo tenía, no sé, 8 o 9 años. Y ir ahí para mí era querer irme, era querer huir. Y después seguí yendo de vacaciones siempre, pero con cierta distancia. Y hace un tiempo, no sé qué pasó, hasta sería el lugar donde viviría capaz, más allá de mi vida nómade. Y Montevideo es mi lugar, nací ahí. ¿Que volvés de vez en cuando no? Menos de lo que se cree o de lo que diría alguien, en el sentido de que tengo primos, tengo una hermana, pero me fui hace muchos años también. Claro. Entonces vuelvo porque me encanta. He ido a trabajar también últimamente a hacer teatro, pero la verdad es que, si querés, Argentina y Brasil están muy metidas porque tengo mis viejos. Yo tengo la suerte de tener 52 años y tener a mis papás bien. Sí. ¿Con un buen vínculo hoy? Con un buen vínculo, sí, siempre. Siempre. Porque en realidad tenías 5 años vos cuando ellos se separan. Exacto. Sí, ellos eran muy jóvenes y aparte, bueno, estaban en una búsqueda. Yo lo llamo así, lo que tengo padre hippies es un poco más una frase marketinera. Sí. Pero en realidad estaban en una búsqueda que tal vez alguien tiene más joven, si querés más adolescente, ellos la tuvieron a determinado momento donde rompieron con ciertos estándares culturales. Y empezaron a buscar. En esa búsqueda, bueno, hubo mucho movimiento, hubo mucha gente que entraba y salía, hubo casas compartidas, hubo nuevas parejas, hubo más hijos, hubo viajes a dedo, viviendo aquí y allá, hubo muchas idas y vueltas, mucha rebeldía a todo ese mundo que ellos había tal vez condicionado de más jóvenes. Y pero sin abandonar nunca a sus hijos, con un amor de todos como gran familia. De ir todos juntos. Todos los tiempos sucedieron. Cuando recién se separaron, mi vieja, mi mamá, no sé si hizo abandono, pero se fue con un grupo de teatristas a recorrer Brasil y la perdimos un tiempito. Corto. Porque ellos estudiaban arte dramático, sí, cuando se conocen. Sí, mirá lo que hace la vida actores. Que vos te guste, ¿no? Sí, claro, y bueno, mi papá, no digo que a mamá la vi menos actuar porque lo hizo menos, pero mi papá es un tipo que ha actuado mucho en su juventud y es un gran actor. No tengo su talento, pero... ¿Tu vieja se va? ¿Cuántos años tenías vos? 4. 4 años. Sí, y entonces ahí él, tratando de reconquistarla, va atrás de ella primero, a Río de Janeiro. Ahí es donde me dan un paletazo en la cabeza en Copacabana, que casi la quedo, de muy chiquito. Y él va atrás de ella, y él como que quería reconquistar. Él era un pistolero igual, era bravo. Sí. Pero quería seguir con ella. Después, ya está. Después no quiso más, o no sé, ya se resignó, y vinieron nuevas historias. Pero bueno, fueron años, hasta mis 10 años, 11 años, fueron años de mucho trajín, de mucha gente, de casas abiertas a comunidades. Ya te digo, en un momento inclusive vivieron las dos parejas, mi papá con su nueva familia y mi mamá con su nuevo esposo, juntos, porque eran muy amigos. No eran promiscuos, pero eran muy amigos.
Y bueno, esos años fueron como de mucho enojo. Yo era un chico muy enojado. ¿Viste que cuando me enojo me pongo feo? Sí. Bueno, porque yo me... ¿Te recordás como un chico feo hasta los 10 años? Chico enojado. Enojado, sí, sí, enojado porque yo no quería nada de todo eso a lo que me exponían siendo un chico. ¿Qué querías? Yo quería una estabilidad. Quería estar en la casa de mis abuelos, que eran un poco como el referente al que siempre se volvía, más allá que... Porque aparte esos intentos de viaje siempre eran muy frustrantes porque nunca funcionaban, entonces siempre volvíamos. Y en el medio estaba Fernanda, que era tu hermana, ¿no? Mi hermana más grande, mi hermana que tiene 4 años más que yo. Y después empezaron a venir... otros hermanos. Mis medios hermanos, que son hermanos. Sí, obvio. ¿Cuántos son hoy? Y yo tengo 7 hermanos en total. 7 hermanos. 7, sí, en total, con mi hermana más grande y todos los que vinieron en las proles posteriores. ¿Y hay grupo de WhatsApp todos juntos? Lo que pasa es que hay algunos que no son hermanos entre sí. Claro. Porque son hermanos míos, pero no entre ellos. Ah, claro. Porque los de papá, por un lado. Papá tuvo 6 hijos y mamá tuvo 4. Sí. Pues con cada uno por separado tenés... Y tengo grupos, pero tenemos grupos con los de Brasil, tenemos un grupo. Acá tenemos otro. Es una linda historia. Hoy a la distancia, a veces yo he tenido muchos encontronazos con mi hermana, más grande, con Fernanda, porque ella vivió un poco más no dramáticamente, ella era un poco más grande, era más consciente de todo lo que pasaba en esos años tumultuosos y lo sufrió más. Y está en su derecho. Y yo que lo he tomado más, lo he tratado de tamizar por el humor, a través de anécdotas o cosas que cuento, donde siempre le pongo un IVA, además, a las historias para que sean más atractivas. Bueno, yo lo pude canalizar desde ahí y ella a veces se ha enojado conmigo, con razón seguramente, porque bueno, de alguna manera capaz que lo trivializo, ¿no? Sí. No ha sido mi intención bajarle el precio al sufrimiento, pero bueno, fue mi manera de encontrar perdonar también. Pero también lo contás como que te acordás, como que eras un chico en ese momento enojado, bueno, digo, tenés ese recuerdo. Lo he llevado mucho a terapia eso, porque cuando yo me enojo, se enoja ese chico en realidad, más allá del que es uno hoy. Porque yo estaba muy enojado. Porque yo de verdad no me bancaba a nadie de todos los que andaban purulando, yendo y viniendo por esas casas y esos lugares donde íbamos a dedo, terminábamos estando. Claro, como eran la cosa hippie era más que nada por la vida en comunidad, no tanto por el look. Sí. Y entonces a mí me molestaba terriblemente porque yo tenía que fingirle simpatía, cosa que no lograba hacer a un montón de gente. Y aparte, en los años 70, estamos hablando de los años 70, fines de los 70, la marihuana, hoy muy aceptada, muy culturalmente generalizada, era un garrón. Y a mí me molestaba mucho que fumaran adelante mío. ¿Eso es verdad que hoy te hace mal como sentir el olor? No me hace mal, pero tengo un rechazo, nunca fumé en mi vida. Y seguramente por la personalidad acelerada que tengo yo, más de uno me ha dicho que bien te hubiera venido a fumarte un porro. Pero nunca pude, no, para mí fue siempre un garrón, porque siempre estaba ligado a gente que estaban en ese viaje, el viaje que en todo caso te da a fumar marihuana, y yo me quedaba afuera. Me pasan muchas cosas que quedo afuera del viaje, inclusive con amigos de teatro, era de grande, que también, viste, el porro capaz que pasa de mano en mano, y yo me quedo fuera del viaje. Siempre me quedo fuera del viaje, porque entonces no, viste, y aparte no me pega. Sí. Ni el humo me pega, imagínate, después de haberlo sentido de tan chico. ¿Qué pasó con ese chico que fue creciendo? ¿Cómo fue tu secundaria? Bueno, la búsqueda de quién quieres ser. Una vez que nos instalamos en Argentina, porque mamá se casa con un argentino, la cosa se estabiliza. Digamos, dejamos de viajar, papá se casa también con una argentina, pero se va muy rápidamente tras un breve paso por Córdoba a Brasil, y ahí la vida de ellos cambia mucho, porque ellos dejaron de depender también el uno del otro. Sí, dejaron de buscarse, se enamoraron de otras personas, finalmente, y se calmaron y se quedaron en un lugar. Dejaron de buscar, encontraron finalmente. Y entonces eso calmó mucho todo. Yo me instalé en Pilar, en la zona norte, ahí pasando Pilar en Manzanares, donde hay una chacra donde todavía vive mi vieja con su marido y una hermana mía y demás. Y ahí, bueno, mi adolescencia estaba entre mis sueños de ya ser periodista, conducir, hacer cosas. ¿Era más de periodista o de actor? No, de actor fue más de nene. Después igual yo seguí estudiando teatro alternativamente, pero me dio de comer siempre el periodismo, desde los 18 años. Yo tuve mi primer programa de radio a los 14 años en Pilar. Y a los 18 ya cobraba sueldo trabajando en el cable. Las fiestas populares. ¿Fuiste el conductor de Fiestas Populares Argentinas, un programa que estuvo hasta hace no mucho al aire. Eso fue más adelante, una vez que terminé mi etapa en el cable, pero con la gente de Pilar con la que hacía cable. Y entonces estaba todo eso muy establecido, mi vida profesional, pero vivía en el campo, me habían llevado a esa chacra y otra vez me enojé
como cuando era chico, porque imagínate, yo tenía que darle de comer a los chanchos, plantar, yuyo, desmalezar, limpiar los gallineros, los lechones me tiraban, me pasaba humillaciones permanentemente, no servía para eso. Mi mamá había tenido la espantosa idea de anotarme en una escuela técnica a mí, porque cuando llegamos no había vacantes en ninguna, y yo tenía que soldar, martillar. No, claro. Y todo era una ignominia para mí, era exponerme. Después, cosas divinas de la vida, porque conocí grandes amigos que todavía tengo y demás. Pero para mí era enojarme porque yo estaba viviendo esa situación, ¿no? Después, cuando pude, me independicé, apenas empecé a cobrar sueldo ya en el cable, me fui a vivir a un dormis, un cuartito chiquitito en Pilar, y también eso coincidió con mi experimentación sexual ya con varones y demás, y bueno, tuve como una doble vida un tiempo, para mi familia. ¿Tenías una novia? Una novia llamada Alejandra, pero yo me había enamorado de Damián, que fue mi primera pareja de muchos años, con quien hoy sigo siendo familia. Y bueno, entonces... Bueno, ¿con los dos tenés vínculo, con Alejandra y con Damián? No, Alejandra no existía. Ah, Alejandra, pensé que existía. No, pensé que igual había una chica. Estuvieron mis novias de la adolescencia, reales, como Roxy, que el papá era italiano y me quería matar con la escopeta, me esperaba. Si yo doblaba la esquina, el tipo estaba con la escopeta preparada, o sea que me tenía que quedar de este lado. Y tuve algunos amores así adolescentes. ¿Damián sabía que lo hacía llamar Alejandra dentro de casa? No sabía nada. No, cuando yo todavía vivía en Pilar y ya venía a Buenos Aires a verlo a él, yo decía que iba a la casa de una chica llamada Alejandra. Hasta que un día dije Alejandra, a mi mamá le dije, es Damián. Y mi mamá tuvo una crisis espantosa, no sé, se deprimió, entró en una crisis que yo nunca pensaste. Y no, como me crié con la vieja, claro. Con la libertad con la que me criaron, para mamá fue un momento espantoso. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 24 años más o menos. ¿Te afectó que a tu mamá le cayera tan mal? No, me afectó porque yo le dije que era en absoluto secreto y ella reunió a toda mi familia y les dijo, Rodrigo es homosexual. Y me pareció una traición porque yo le iba a contar a mi debido tiempo. Pero bueno, ella estaba superada por la situación. Duró poco. Después de 1000 amores, ha conocido a mis parejas, me acepta y me aceptó, pero tuvo un momento que se le movió la estantería fuerte. Fuerte, sí. ¿Y te llevó un tiempo, un proceso de...? Me llevó un tiempo, ahora con el tiempo no me acuerdo cuánto fue, pero estuvo mal. Me acuerdo de una reunión en un bar con mi hermana, Fernanda, conmigo, porque ella tenía la sensación de que como ella había tenido, porque ese amor con el que ella se fue, cuando se separa de mi papá, que se fue con ese elenco de actores, yo siempre digo, mi mamá se fue con un circo. No se fue con un circo. Parece que la batuta la manejaba un gay en su momento. Que yo ni me acuerdo, y que ella cree que tal vez esa influencia hizo que yo fuera gay, la verdad que no. Sí. Son muchas influencias, es la vida, son las elecciones, creo que también es el origen. Digamos, nunca le busqué explicación a por qué soy gay, como un heterosexual no le buscaría por qué es heterosexual. Sí. Pero ella se lo planteó y se culpó. Tal vez ella suponía que yo le iba a dar nietos y todo eso, que le han dado todos mis hermanos, así que está recontra cumplida. Ya hay muchos. Rodri, ¿y en qué momento te venís para Capital? Y empezaste... Bueno, cuando me enamoro de Damián a fines de los 90, yo trabajaba en ese programa Fiestas Populares Argentinas, que se producía en Pilar, y viajaba por todo el país. Y ya quería independizarme acá y quería empezar a trabajar acá. Así que en el 98 viví un año en Buenos Aires trabajando, haciendo ese programa, viajando, y ya después renuncié al programa. El primer programa que dejé fue ese, de otros que dejé después. Porque yo quería trabajar en Capital, no quería seguir y quería entrar a los medios en Buenos Aires, más allá de que estaba en Canal 7, pero que era una producción de afuera. Y ahí lo fui a ver a Daniel Haddad, le hice una nota para un medio que teníamos en Pilar, un diario, y me ofreció trabajo. Ese mismo día de la entrevista, estaba armando Radio 10, necesitaba productores. Y duré un mes como productor porque yo quiero salir al aire. Claro. No quería estar ahí en bambalinas. Atrás. Atrás no, nunca atrás, siempre adelante. Entonces, le renuncié, lo fui a ver y le dije que me iba. Y me dijo si quería ser movilero, pero me dijo como diciendo, bueno, lo ponemos en el móvil para ver qué dice. A ver qué hace. Y me quedé 5 años en Radio 10 como movilero. Y ahí empecé mi carrera en Buenos Aires. ¿Y el mundo del espectáculo? Bueno, cuando también me fui de la radio por el laburo de movilero, yo atravesé toda la crisis de la Rúa, el 2001, todo ese laburando en la calle. Me dio mucho oficio eso, pero te lima el cerebro. Sí. En un momento lo tenés que largar. Y no, se dio naturalmente, porque entré a trabajar como panelista en un programa de Carmen Barbieri,
en América, haciendo actualidad. Me pasaron al panel y el programa viró al Chimento, después se levantó, finalmente. Viste que antes de levantar un programa lo pasas al Chimento a ver si funciona. Sí. No hubo caso, ni así. Y bueno, y una cosa llevó a la otra, como que digo, después fueron todos pasitos en ese camino. Y a mí me interesaba poder hacerlo más histriónico. Bueno, lo que logré hacer con el tiempo, al principio me costó más imponerlo, porque bueno, tengo con el Chimento una relación de la cual tengo como una postura tomada, muy cuestionada por muchos colegas. ¿Cuál? Esta postura de que es algo más liviano, de que no amerita un rigor periodístico, como puede ser una noticia. El romance, una separación, una... Me parece que es mucho más liviano, y salvo que estés hablando de una enfermedad o de alguna cuestión legal, después es para tomárselo lo más en joda posible permanentemente. Es mi lectura, insisto, soy bastante cuestionado por eso, porque bueno, el género es un género periodístico. Me parece que de base está el error, de considerarlo un género periodístico, el periodismo de espectáculo. El problema de espectáculo es hacer una crítica, qué sé yo, es lo que hacían los viejos periodistas de espectáculos. Hoy creo que se ha ido modificando el género, y es un género más ligado al entretenimiento. Yo lo siento así. Sobre todo con los personajes que tenemos. Yo le hago un reportaje a Norma Leandro. Bueno, ahí puedo ejercer un periodismo de espectáculos. Pero si estoy hablando de que Wanda Nara se operó las tetas, y no lo considero un periodismo. Pero también te importa que el panel que trabaje o el programa que trabaje se labure en esos temas, no solamente contar una información por y obtener las género, dos campanas. Sí, el género necesita después la cosa de la primicia, y entiendo que después eso se pide y la competencia está, pero en definitiva no creo que a mí me vayan a parar por la calle o a decirme algo por la primicia que les di, sino porque se rieron conmigo. Y a mí me importa más eso. Se divirtieron, se entretuvieron, llámalo como quieras. Pero bueno, me parece que es el nicho que yo pude trabajar y sostener. Me parece que eso también me hizo distinto al resto. Y creo que en este laburo tenés que ser distinto por algún lado. Marcar con algo. ¿En qué momento aparece Adrián Pallares en tu vida? Como estos socios que se encontraron y que hoy hacen teatro, hacen tele, son como hermanos. ¿Cómo se define esta relación? Somos muy amigos. Sí. Es mi mejor amigo y somos familia, además. Empezó el programa de La Canosa, nos conocimos ahí. Yo le dije, no vamos a ser amigos nunca porque era muy pesado. Me hablaba sin parar. Y yo ya Te imagino. No, yo ya me trulé. Y bueno, después yo me fui a vivir a Mar del Plata. Cuando yo me vine de La Canosa, me enamoré de un marplatense y me fui a vivir un año a Mar del Plata a trabajar en radio y a tratar de conquistar un amor que no pude conquistar. ¿Cómo fue ese año en Mar del Plata? Y bueno, fue duro porque extrañaba, porque no me pude terminar de adaptar y porque mi objetivo, digamos, lo que yo quería, que era enamorar a alguien, que igual no es una cosa que se planee estratégicamente, digamos, por eso no funcionó, porque no es así, eso funciona o no funciona. ¿Pero te fuiste a vivir a la casa de él o vos te alquilaste tu casa? Dijiste que... No, yo lo había conocido acá en Buenos Aires, esto es posterior a mi pareja con Damián de 10 años, y flasheé mucho. ¿Dijiste es el amor de mi vida? No sé si es el amor de mi vida porque, digamos, no lo conocía, pero quería aventurarme y había algo en mí se había convencido de que el problema era la distancia. El problema no era la distancia, el problema que él no quería. Ahí dejaste todo, dijiste chau Buenos Aires, dejó todo, renunció a todo. No, y bueno, yo dije, bueno, yo me voy a ir a Mar del Plata y le voy a demostrar que puedo encarar, que no pasa nada si me tengo que ir al laburo en Buenos Aires de los medios y me voy a hacer radio a Mar del Plata. Y me fui a hacer radio a Mar del Plata, lo cual a su vez fue una experiencia maravillosa para mí, profesional, y la relación no ¿Cuánto caminó. duró? Nada, nunca empezó. No, fue muy frustrante para mí. O sea que por un lado estabas contento de que habías decidido hacerlo, estabas bien porque laboralmente tenías algo, pero por otro lado llegas a tu casa, estabas triste, y estaba solo, y sí, porque la relación nunca caminó. Después, ¿por qué no caminó? ¿Por qué él no quería? ¿Por qué no podía? ¿Por qué no se salía? Porque, qué sé yo. Pero aguantaste un montón para que eso no salga un año. Sí, aguanté, y después seguí metido mucho tiempo, y hasta con intentos posteriores. Yo siempre digo que es lo único que no se me dio en la vida. Yo conseguí todo lo que quería menos ese amor. Bueno, pero creo que es la decepción que... ¿Ese amor, justo ese amor, el de Mar del Plata? Sí. Ese amor no funcionó nunca y creo que por eso digo, es la excepción que confirma la regla. Mirá. Porque en definitiva, yo siempre me jacto a mí mismo de que he logrado doblar el brazo de situaciones. Bueno, yo quería hacer esto, lo hice, quería laburar a esto, menos eso. No hubo caso. ¿Y hoy tenés vínculo? No, pero he tenido a lo largo de estos últimos años, de todos estos años, una historia de más de 15 años. Pero a veces sabés de la historia o vas a veces he dejado de saber, he ido, nos hemos visto,
pero nunca me dio la posibilidad de intentarlo siquiera. Pero tampoco me soltaba. Claro. Había un juego un poco raro ahí. Y después un día sí me soltó y ahí... que ojalá me hubiera soltado más rápido, Claro. más de entrada. Porque entonces sabía yo... porque si yo hubiera encontrado una pared infranqueable, no hubiera venido, no hubiera hecho esos intentos. Pero como siempre estaba la duda, el no sé, Sí. yo me aferraba a eso para convertirlo en un sí. Y ahí volviste. Cuando eso fracasó, volví. Y bueno, a lo que iba es que ese año Adri me contuvo mucho a la distancia. Y ahí como que nuestra amistad se forjó mucho más fuerte cuando yo me fui del programa de Canosa. Y cuando volví me fui a trabajar con Chiche Gel en una radio Mitre y me puse en pareja con alguien con otro chico que había conocido acá en Buenos Aires, que me fue a buscar a Mar del Plata a rescatarme, Nico, que fue mi pareja después 4 años y que volví también para vivir con él. Y a partir de ahí empecé a trabajar con Chiche en la radio y Adri me conseguía los chimentos porque yo me había desconectado mucho del mundo del periodismo de espectáculo. Y yo le pagaba parte de mi sueldo a Adri para que me consiga los chimentos. No. Y ahí, bueno, después tuvimos Rating Cero, Sí. producto de mi relación con Chiche, una página que fue un boom en el año 2012, que me costó la pareja, porque yo vivía para esa página las 24 horas y me separé también. Con Nico te separas por eso. Me separó, sí, entre otras cosas, porque Bueno. yo no tenía más que tiempo para escribir, la escribíamos nosotros. No sé cómo podría ser eso, pero bueno, éramos enfermos. Yo estaba loco con esa página, estaba totalmente fue muy bien. enfrascado y fue un boom. Después la vendimos. Y bueno, y después vinieron cosas que hicimos juntos, pero recién volvimos a trabajar juntos en el 2020 cuando yo llego a Intrusos. Yo hice programas por mi lado, hice Infama, hice Confrontados, y en el 2020 entro a Intrusos de panelista a hacer los escandalones. Pandemia, cuarentena, mucho rating, está un momento de que la gente solo veía la tele y solo se hablaba de COVID, excepto cuando se hacían los escandalones en Intrusos. Pero fue un momento muy importante en mi carrera. Real me recontrabancó, fue muy generoso conmigo y bueno, y ahí volví a trabajar con Adri. Cuando Real se va, nos dan Intrusos a nosotros. Sí. Después viene lo que se sabe, Socios, la vuelta a Intrusos. Y ahí te gustó, digo, ¿qué es lo que más disfrutás de este medio? ¿Disfrutás el ser el conductor de Intrusos hoy, el camino recorrido? ¿No te gusta más cuando te subís a un escenario y la actuación? Da la sensación de que vos tampoco te querés como atar a algo. Yo decís, hoy estoy. Yo detesto las etiquetas y detesto el estancamiento, la quietud, la meseta. ¿Viste? En el trabajo, porque en el amor sí te gusta. Sí, pero también he tenido relaciones que han durado más o menos. Pero sí, no, en el trabajo. Vamos a hablar de lo profesional. En el trabajo me gusta esa dinámica. Me gusta justamente la vida del actor. Sin ser actor, me gusta esa dinámica del actor, que el actor puede hacer una novela, una obra, le va bien, le va mal, y hace la próxima. Y esa dinámica me encanta. Viste, de los programas, viste, Intrusos 25 años, LAM 10 años, Mirta 100 años. Pero yo no aspiro a tener un programa 20 años, porque al cuarto ya no te rindo. O sea, capaz que antes. Yo disfruto el vivo, mucho el vivo, la televisión en vivo. Viste, admiro y envidio a los que pueden hacer tele grabada con copetes y les va bárbaro, pero los invito a que vengan a hacer tele en vivo porque no tienen nada que ver. ¿Te gusta el minuto a minuto? ¿Sos fanático? Lo padezco, me gusta cuando mide, lo padezco cuando no mide, pero soy fanático. Y me gusta mucho cuando los programas agarran el nervio. Yo ni siquiera es el ritmo, es un nervio, está vivo. ¿Viste? No siempre pasa, hay días que sí, hay días que no. Sí. Cuando el programa está vivo y están pasando cosas y todo el mundo está atento y estamos como en congeniados y está funcionando. No pasa todo el tiempo. Y cuando eso pasa lo disfruto mucho. Y me gusta meterle cuando veo que el humor entra sin forzarlo, más todavía. Más todavía. O sea que hoy lo disfrutás, mañana no sabes, que te vaya llevando los llamados telefónicos, digamos, de lo que suceda. No porque me vengan a ofrecer otra cosa. La verdad que toda esta última etapa ha sido muy dinámica, pero ha sido muy fluida. Nosotros nos hicimos Intrusos, nos vinieron a buscar el Canal 13, porque se había ido LAM. Nos gustó probarnos a nosotros con nuestra marca, porque sentíamos que Intrusos igual era una marca prestada, si se quiere. Nos fue bien, estuvimos 3 años, nos hubiéramos quedado. Nos volvieron a llamar de América y nos pareció que los 25 años de Intrusos eran como un ¿Costó evento. ahí decir sí? Digo, todo lo que genera, ¿no? La estabilidad, la adrenalina, el cómo hacemos. Costó más irse de Intrusos de la primera parte que de Socios. Que esta vuelta. Sí, costó más, sí, porque Intrusos ese Intrusos, el primero nuestro, andaba impresionante. Y costó más esa primera parte. Después creo que habíamos cumplido un ciclo en el 13, más allá que podemos haber durado, ya te digo, tal vez más. Yo sentía que no teníamos mucho más para dar más vuelta para darle a ese programa. Habíamos quedado como en un lugar donde no habíamos tocado un techo, si se quiere. Y ese llamado
Y ese llamado vino justo, porque yo no sé si estaba para seguir mucho más. ¿Cómo sos en el día a día con el trabajo? ¿Sos de lo que está detrás de esto de la noticia, a pesar de que a vos te gusta hacer otra cosa, pero querés tener la nota, estás todo el día informándote? No, yo sí estoy todo el día al tanto. Si no es con el celu, es con la compu, y si no, hablando con los chicos del equipo, viendo otros programas. Pero no vivo para... Como en otra época. Como en otra época, para tener la primicia, porque me di cuenta con los años que eso que te decía antes, que no, creo que no depende, siempre creo que en este medio depende más el cómo que el qué. Tenés muchas maneras de llegar a instalarte. Capaz que sos primicia dependiente porque no puedes ser otra cosa o dar otra cosa. Como creo tener otros valores, otros atributos, creo que si nosotros un día, porque bueno, es fácil hacer un programa al palo si Wanda se acaba de separar de Mauro, pero si no pasa nada, te ponen a hacer los escandalones y te salva, ¿entendés? Y no tenés que estirar con cosas que capaz que en las que no crees. Eso es lo que tiene este espacio más lúdico o más laxo que tenemos nosotros en nuestra manera de trabajar con Adrián, o las bombas o lo que sea. Y si la cosa viene a full y el breaking news es canosa y hacemos todo el programa con eso y no me pongo a chillar si no los hago los escandalones. Quiero decir, pero tengo esa libertad. Y con el tiempo aprendí a relajarme un poco con eso. Encontraste también ahora en las redes sociales como algo que te divertís, de que contás la información, pero también sos el actor. Estás muy enganchado. ¿Te editás vos? ¿Hacés todo vos? Sí, en realidad tengo un equipo de gente que labura conmigo, tengo un editor que fue productor de Gastón Portal, de RCM, o sea que viene de laburar con el archivo de ese programa, entonces él edita muy televisivamente y es muy bueno para eso. Vamos a pasarlo, @Rodri Lucich. Si podemos embeber un video en la nota sería bueno, perfecto. cómo no, querido todo. ¿Escuchaste eso? Sí. Laburo mucho con eso. Tengo a Ludmila Gurchenko, que es una locutora y periodista y guionista que ha laburado mucho conmigo en radio, en pop. ¿Le pusiste? ¿Te estás armando? Ella guiona conmigo, guionamos juntos los videos. Sí, y tengo a Meche Portillo, que es otra amiga mía que también trabaja con... Sí, somos un equipito. Porque bueno, en un momento dije, yo tengo que hacer algo con esto. Sobre todo porque la tele a veces cuesta tanto meterle esa creatividad o eso de romper con situaciones que, bueno, a veces lo que funciona es lo que va. Dije, yo tengo acá una cuenta en la que digo, puedo hacer lo que se me cante, es mía, no soy el editor responsable de esta cuenta y no hay. Entonces ahí empecé a trabajar y bueno, a disfrazarme, a hacer guiones, a hablar de farándula pero cagándome de risa, o hacer cosas con mi perro. Bueno, en fin, todos los días saco un video. ¿Y la respuesta del público? Y estalló. Está muy bien. Nunca compré seguidores, entonces bueno, tengo una cantidad de seguidores que está buena, pero no son millones. Pero es una comunidad, que es lo que más cuesta armar, ¿viste? Sí. Porque podés tener millones de seguidores, pero después tenés 20 likes. Sí. Y no pasa nada. Hay una comunidad muy participativa que comenta mucho, que visualiza, que comparte y que se engancha mucho con y yo estoy muy contento con eso. ¿Cómo sos con el que escribe, con el que opina, el que habla de vos? ¿Le contestás? ¿Te enojás? Tengo momentos, cuando me enojo, siempre pierdo, pero me engancho. Te enganchas. Me engancho un poco, después me suelto. Pero tengo como 24 horas que soy capaz de todo. Después se me pasa, después bajo. Pero ahora que estuve en una pelea mediática hace unos días, bueno, le contestaba a la gente en Twitter, estaba como poseído. Después pasa. Twitter me parece que es un medio más para la confrontación. Sí. Y el Instagram me parece que es más para... trato de no mezclar el contenido, trato de decir, bueno, no ir para ese lado. Y si lo hago por humor desde Instagram. ¿Y con las citas? ¿Te gusta? ¿Conociste gente por Instagram? No, estoy horrible con las citas. No. ¿Tenés aplicaciones? Sí, por inercia. Tengo Tinder, tengo... ¿Pero con tu foto, tu nombre? Sí, siempre tuve con mi foto y con mi nombre. En un momento me denunciaron la cuenta porque pensaron que no era yo. ¿Ya? Y era yo, y bueno, tuve que ¿Soy yo? Sí, hola. Pero de verdad, hace muchísimo que no tengo una cita por aplicaciones. En un momento yo estuve de novio hasta hace 3 años. Sí. Con Juanpi, que fue la última relación que tuve, con quien me iba a casar, inclusive nos comprometimos con anillo y todo. Y después la cosa, nos agarró la pandemia en el medio y bueno, y la cosa con el tiempo no funcionó. ¿Te arrepentís de haberte mostrado tanto? No me arrepiento de esas cosas, no. Todo tiene que ver con el aquí y ahora. Trato no lo trivializo, pero tampoco lo quiero dramatizar ni magnificar. En ese momento yo estaba recontra metido. Como está cualquiera cuando se enamora de alguien. Sí, te leí en una entrevista, capaz que pedimos mucho, queríamos tener hijos, formar una familia, casarnos, bueno, pero eran las tapas. Era una intensidad propia del momento, que a mí no me había pasado nunca, venía de estar 7 años solo, entonces pensé que ya estaba, y bueno, de repente vino todo ese torbellino, y dije, ¿por qué no? Para el de Mar del Plata, vos, mirá. No, Igual ni con eso. No.
nunca hubo manera. Sí. Pero no hice. No, de verdad, genuinamente lo sentí. Y después se empezó a desarmar un poco. ¿Quedaste muy mal con esa separación? ¿Fue una de las que más te costó, no? No. Me dio pena haber eso, proyectado tanto, haber armado tanto barullo y no haber sostenido la palabra. Yo tengo un problema con eso. Me pasa, por eso a veces me he ido de programas o de cosas. Cuando siento que no se me cumple la palabra, pues si yo quedamos en algo y después Sí. vos me cambiás el trámite en el camino o yo a vos, y si el que estoy fallando la palabra soy yo, lo padezco terriblemente. Y ¿Siempre de toda tu vida? Sí, y me puedo quedar muy estancado en eso. Yo me di cuenta un tiempo después que empezó la relación que bueno, que todo eso que yo había armado, esa estructura, más para el afuera, sin querer, no la podía sostener, pero tampoco quería defraudarlo a él. Entonces traté de sostener la relación lo más que pude, hasta que en un momento no pude más, porque bueno, no estaba funcionando. Y bueno, hay un momento que hay un instinto de supervivencia. Claro. Pero si no, traté de sostenerlo. No, ¿viste? Porque bueno, me iba a casar y me había comprometido y dije al mundo que era, ¿viste? Y decir, bueno, ahí aprendés también que hay veces que es más para adentro. Pero bueno, también recordaré, cuando escriba el libro, Sí. que tuve una relación para afuera. Sí. Que tuve más de una, pero esa fue para Más afuera. buena. ¿Y ahora estás solo? Y estoy solo desde que me separé de Juanpi en el 2022. Pero te gusta estar acompañado vos. Aprendí mucho a estar solo. Ya lo había aprendido en la etapa anterior, esos 7 años que estuve solo. Viajé solo, conocí el mundo solo. He hecho viajes con amigos o con parejas, pero viajé mucho solo y me fascinó la experiencia. Y no me aburro más solo. Y si me aburro solo, y entendí que a veces es mejor aburrirse solo que al lado de alguien. Ujú. Con el tema de los viajes, leí en una entrevista tuya que decías, no sé si ahora, pero yo prefiero gastar la plata y no guardarla y no comprarme un departamento y ver porque quiero viajar. Tengo una relación muy particular con el dinero. Algunos podría hablarse de derroche. Yo no me la juego ni me la gasto en drogas, la gasto en cosas que me hacen bien en el exacto momento en que la estoy gastando. No voy a dejar herencia probablemente, en el sentido que no tengo hijos, tal vez los tenga, pero ya está, digamos, ya no soy fértil, no, soy fértil, ya no me viene. Sí. No, digo, puede pasar, pero Sí. qué sé yo, no lo haría solo, entonces bueno, en tanto en cuanto no haya una pareja, eso no se va a concretar, pero bueno, entonces, viste, yo creo que hay toda una cosa cultural con la plata, que uno todo el tiempo hace algo para quien le va a dejar, en realidad. Sobre todo a los hijos, ¿no? De los padres de uno hicieron para que a uno le quede y uno hace para que a los hijos le quede. Y como yo no vengo de esa formación, porque mis viejos han trotado los mundos y no dejarán nada más que el amor hermoso que me dieron toda la vida, entonces yo no estoy pendiente de, bueno, tengo que atesorar para dejar. El día que me vaya, me voy con lo que me vaya y dejo otra cosa. Entonces quiero disfrutarla. Digo, conozco mucha gente que se ha muerto con los canutos en los ladrillos, o abajo del colchón, o en el banco, y no disfrutó nada. Y en ese sentido digo, no me va. Digo, ¿Y en qué la gastás? ¿Viajando? Viajando, con cosas para mi casa, para Sí. mí. Tampoco soy millonario. No, digo, no, pero sí. ponele que en los últimos años he ganado mejor guita, pero Sí. la voy viviendo. La voy viviendo al día. ¿Cómo te llevas con la edad y con el paso del tiempo? Y tengo una contradicción con eso, porque tengo 52 años, aparento físicamente un poco menos, y tengo un espíritu donde yo me siento un pendejo. Y tengo como la inconsciencia del pendejo. Cuando me mando cagadas al aire, sobre todo, cualquiera diría, no, pero con el oficio que tenés, ¿cómo caes en esas cosas? O algún comentario que se te va la mano, o te agarrás de una fake. Porque hay un momento que pierdo conciencia, que soy realmente inconsciente, pero no lo digo para justificarme, lo digo desde la verdad. Pierdo conciencia, no me digo, no, bueno, soy el conductor de intrusos, no puedo decir tal cosa. Pierdo conciencia. Eso es más de un chico, pero ese chico es más lo que me da que lo que me resta. Me puedo mandar una cagada, miles, pero también puedo jugar desde lo que juega un chico, puedo probar, puedo arriesgar, y me resigno a perder eso, me resigno a formalizarme, a ponerme sesudo, formal, solemne. Me resisto a no equivocarme, pero no desde una cosa enunciada porque queda bien, porque no me sale. No te sale. Porque no me sale. Si me saliera, buenísimo, pero por lo menos tengo que hablar un tema en serio y sé argumentar, sé justificar, sé hablar, tengo vocabulario, puedo explicar un tema. Pero cuando me mando, las que me mando, tiene que ver con una cierta inconsciencia de niño que al mismo tiempo no quiero perder. ¿Y con lo estético? ¿Te operaste, por ejemplo, la nariz? ¿Lo contaste hace poco? Tengo una lipo, tengo la cola. No, la cola. Sí, tengo. No, ¿Sí? no, pero fue así.
Cuando me hicieron la estética De la lipo. de la lipo, el señor del médico me dijo si yo quería que me reingrese glúteos, grasa, nada prohibido. La grasa misma que te sacan Te la ponen en la cola. Te la ponen un poquito. Me dijo. Y tuviste ese poquito. Tuve la duda, él me lo dijo, yo estaba en la puerta del quirófano. ¿Y? Y yo digo, bueno, pues yo siempre fui chato de cola. Entonces digo, bueno, un poquito, le dije, porque no quería que se zarpe. Sí. Y cuando terminé la operación tenía el culo de las Kardashian. Me había quedado como una cosa gigante, era Wanda Nara. No. No, sí, salí de la clínica y me dice de la puerta, esa burra no fue a la escuela, me dijo. Dale, Rodrigo. No, es en serio. Bueno, después se absorbió, se reabsorbe. Ah. Me quedó Pero igual. los primeros días no querías ni salir, tenías miedo de que la gente te vea. No podía apoyarme, entraban los pantalones. Después se desinfló. Pero quedó como una cosa rarísima. Pero lo llamabas al tipo todos los días y decías, en algún momento se me va a desinflar sí, esto. por favor, iba a sacarme esto. ¿Llorabas? No lloré, pero de dolor, aparece algo de dolor, te podía sentar. Pero bueno, después se Nunca desinfló. más, y ahora quedó normal. Y ahora quedó un poquito mejor de lo que estaba. Y bueno, después la nariz. ¿Por qué la nariz? Porque por una cuestión de coquetería, tenía como una jiba acá, igual es muy imperceptible porque me hicieron eso puntual. No es que me cambié la nariz, me saqué una montañita que tenía y listo. ¿Y vas a la estética? ¿Te gusta ponerte botox? Tengo mucha fiaca para eso, tengo mucha problema de ojeras, mucha pigmentación, entonces ahora estoy haciendo un tratamiento con láser. Pero yo no me pongo una crema, no me pongo nada, no. Y sé que es un error porque un día se me va a caer toda la cara. Pero bueno, bastante. No, pero no te haces nada. Bueno, pero tengo 52 Pero sos pirulos. sos coqueto. Lo que pasa es que esta cosa de que la genética te ayude, claro. Y tener una edad, digamos, donde yo veo tipos de mi edad que están hechos mierda. Perfecto. A todos ellos que están leyendo la nota, o sea, y bueno, yo veo tipos de 50. A mí una cosa que a mí me ha jugado muy a favor, que es que no tengo canas. Sí. Como no quedé, viste, el hombre... Es tu pelo natural, sí, ¿no? O quedás pelado o canoso a los 40 años. Y eso te cambia mucho ya la fisonomía. Viste que dicen las canas se respetan. Creo que por eso no logro que alguna gente me respete porque no tengo canas. No tienes canas, es verdad. Tengo nada entre canas. Pero no tengo. Y mi vieja tiene 75 años y no tiene canas y no se tiñe. Es un tema de familia, ¿entendés? Entonces, bueno, probablemente no tenga o tenga muy pocas. Y eso también hace a la cosa del eterno chico. Sí. ¿Haces terapia cada cuánto? Una vez por semana. Sí. ¿Es fundamental en tu vida? Es muy importante. Estoy con mi terapeuta van a ser 20 años, hace mucho tiempo. ¿La persona que más te duró? Sí, porque mis perros me han durado toda la vida, pero también no viven tanto, pobrecitos. Pero se los amo. Pero sí, mi terapeuta es un momento de mucho registro. Me acompaña. Es una terapia súper relajada, hago diván y demás, pero tengo una relación como muy franca, ya podemos hablar, y me acompaña mucho en el registro, sobre todo cuando colapso, pero no es que a veces he ido llorando a mares, aunque a mí me cuesta llorar, cuando lloro a mares. Y no puedes salir de ahí. Y bueno, por eso me cuesta, porque entro como en una convulsión. ¿Pero qué te hace llorar? No, pocas cosas, pero realmente cuando me emociono... a veces me da bronca no llorar, porque estoy triste o estoy angustiado y la lágrima no me aflora con la facilidad que le aflora a alguna gente, que yo digo, qué bien que puedes llorar porque lo recontra alargás. Yo me quedo más agarrado, ¿entendés? Porque no te lloro fácil. Pero cuando he llorado mucho. Cuando lloro mucho y ya te digo, entro como en una convulsión. Lloro de una manera muy descarnada. Empezaba la nota diciendo todo lo que atravesaste y lo que viviste y que era un cuento de película o de serie. 52 años, ¿y cómo te podés definir hoy? ¿Sos un tipo feliz? Soy un tipo que busca. No creo ser... tomo la frase de Hermann Hesse del libro Demian. No soy un hombre que sabe, soy un hombre que busca. Pero más allá del enunciado, esta cosa que tuvieron mis viejos de búsqueda, yo la sigo teniendo a mis 52 años. No me instalé en un lugar como tal vez se instalaron ellos, o encontraron un lugar a salvo y ahí se quedaron. Y para mí la influencia de mis padres es muy importante, porque ellos me inculcaron el valor más importante que yo puedo tener y contra el cual no reniego, que es la libertad. Yo soy un tipo libre, con lo bueno y con lo malo que eso puede implicar, ¿no? Porque a veces las libertades también te las tomás de una manera que no está buena. Pero en definitiva, a mí siempre me ha sumado. Pero yo sigo buscando, a diferencia de ellos. Yo sigo buscando cada vez que cambie un programa, un laburo. Conozco a alguien, ahora medio que cerré esa persiana hasta que se vuelva a abrir. Digo, espero tener la lucidez cuando tenga alguien enfrente que realmente me inspire el amor, saber verlo, no ser tan necio. Pero bueno, por el momento no ha sucedido y tampoco quiero forzar nada. Yo durante muchos años quería estar en pareja.
No, ya he estado en pareja y la he pasado bien y la he pasado mal, me he divertido, me he aburrido, las he pasado por todas. Entonces digo, bueno, cuando sea va a ser algo que realmente valga la pena. Gracias, Rodri. Gracias, Un placer. Ay, te quiero. Gracias.